¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por sintonizarnos una vez más en este miércoles. Amigo Paco. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues bienvenidos una vez más aquí a la Legión Caminando Entre Valentes. Angelito, buenas noches. Buenas noches, gracias amigos por su sintonía, por este tiempo que se dan para aprender junto con nosotros de la palabra. Agradecemos a Pastelería y Repostería Malat por este exquisito. ¿En serio? Gracias, mire, que el Señor te siga multiplicando. Gracias Lalo por la siembra que hacen. Y muchos saludos a nuestros amigos Ciudad del Carmen, en la Unión Americana y en Perú. Gracias, de verdad, muchas gracias por sus bendiciones. Amigo Lalo. Pues buenas noches a todos, gracias por estar con nosotros una vez más y ustedes saben que mi único propósito en este tiempo es venir. Hoy nos vamos a comer a Doña Carlota. El postre, ¿no? El postre, el postre. Para los amigos. No. Hasta Paco lo dijo. Recuerden que para el puro todo es puro. Para el... Pues la verdad está muy bonito este tema. Iniciamos una nueva serie y la verdad, nada más con el puro nombre creo que nos quedamos, ¿no? Así es. Portadores de su gloria, ¿no? Qué gran responsabilidad como varones. Qué gran mensaje nos da el Señor como varones, como los principales, y somos principales en donde sea, Aquí y vamos a empezar esta serie con un tema que para ti, para mí y para todos los de la mesa, el Señor nos ha elegido, ¿no? Así Y es. somos elegidos por gracia. Y así es el tema, elegidos por gracia. Así es que, si me permites, Lalito, te leo el versículo base que está en Malaquías 2:7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Aquí nada más está el inicio de esta gran lección. Pues iniciamos una serie y esta serie se va a basar en el libro de Malaquías. Yo te voy a invitar a que a lo mejor hoy no te tomamos prevenido, pero para la próxima vez consíguete un casco de motociclista, un casco de trabajo porque los piedrazos, O una nica, lo que sea, pero consíguete algo porque nosotros estábamos pensando y decirle, ¿saben qué, amiguitos? Nos vemos dentro de 8 días porque hoy no va a haber tema, porque la verdad el libro de Malaquías es Lo queríamos pasar por alto, ¿no? es un libro muy abierto. Alguien decía que es el evangelio de Malaquías, porque trata el problema del pecado, trata el problema de la naturaleza humana, pero también trata el problema de la provisión de Dios para resolver el problema de nuestra naturaleza humana. Malaquías fue contemporáneo de Nehemías. Él escribe este libro en un tiempo muy difícil para el pueblo de Dios, un tiempo donde el pueblo no veía la respuesta de Dios, el pueblo se sentía abandonado, el pueblo se sentía defraudado por Dios, porque ellos habían escuchado que cuando el cautiverio terminara, cuando el exilio terminara, Dios iba a bendecirlos, Dios iba a multiplicarles, Dios les iba a dar más bendición, más prosperidad, iba a regresar a su tierra al esplendor que habían tenido anteriormente. Pero vemos que pasaron 100 años y el templo estaba medio construido, los sacrificios no se había establecido bien el sistema sacrificial, vemos que las murallas de la ciudad apenas se estaban levantando, Nehemías estaba levantando las murallas, el pueblo estaba desanimado, en pobreza, seguían siendo vasallos, seguían siendo siervos del imperio medo-persa, y vemos que el pueblo estaba en un descontento. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en un descontento? Yo creo que, y estoy seguro que todos en este mundo hemos estado descontentos con Y en este tiempo, ¿no? Y en este tiempo Es más. más ahorita, es ¿no? un Más ahorita, ¿no? Sí. Muchas Un veces tema para decimos- este tiempo. Muchas veces decimos que por qué no se hace las cosas si ya Dios nos las ha dado, ¿no?
pero es por nuestras actitudes, ¿no, Lalito? No, y algo que habla mucho la gente ahorita es Dios, ¿por qué está permitiendo esto, no? O sea, mucha gente se pregunta eso, pero habemos personas que de repente no nos ponemos a pensar en qué estamos haciendo también para que esto esté pasando. Claro. ¿Qué piensas tú, Johnny? No, pues es que yo creo que a veces por falta de conocimiento, a veces no sabemos, a veces ¿no? Le echamos la culpa, no sé, Sí. por qué Dios está haciendo eso, pero realmente no Una- es eso. Una pregunta que la gente se hace constantemente es: si Dios es amor, si Dios es bueno, ¿por qué permite tantas Así desgracias, es. no? Pero no nos ponemos a pensar en lo que hacemos nosotros. El pueblo estaba enojado con Dios, el pueblo estaba descontento con Dios, como en este tiempo. Así es. Y recordemos que este libro es una advertencia para el pueblo de Dios, porque después de este libro, después de este profeta, hubo un tiempo de 430 años de silencio, donde no hubo palabra de Dios, no hubo profeta, no hubo absolutamente nada. Se conoce como el periodo del silencio, es decir, Dios guardó silencio 430 años. Y eso sucedió porque el pueblo no logró, no consiguió renovar su corazón. Y es algo que nosotros debemos de tener mucho cuidado, porque Dios es amoroso, Dios es bueno. Y hay una palabra que vamos a leer en este libro de Malaquías, que está en el capítulo 1, versículo 1 al 5. Dice la palabra del Señor: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere: nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos: ellos edificarán, y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad, y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán, y diréis: sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Empieza con una pregunta. Este libro de Malaquías nos presenta 7 disputas o 7 preguntas que Dios hace y que el pueblo responde. Esta es la primera pregunta, cuando dice el Señor: yo os he amado. Y el pueblo, ¿cómo contesta? ¿En qué nos has amado? Es la pregunta que Dios o lo que Dios te dice hoy. ¿Sabes qué? Yo te amo. ¿Sabes qué? Yo quiero bendecirte. Y nosotros a veces contestamos: uy, ¿cómo me has amado? Si mira lo que me pasó en mi casa, mira mi trabajo, lo perdí, mira falleció mi tío, mira falleció mi tía. Hay familias en ese tiempo donde se han muerto 5, 10, 15 personas de una misma familia, y esa gente está en descontento, y esa gente está enojada. Hay personas que han perdido todo su patrimonio porque esta pandemia se ha alargado, porque cerraron su negocio, no lo volvieron a abrir, están sufriendo. Y dice Dios, viene alguien que te dice: ¿sabes que Dios te ama? Y dices: tú estás loco, ¿dónde crees que me va a amar Dios? ¿O dónde está el amor, no? ¿O dónde está el amor de Dios, no? Sí. No magnificas que se murió mi familia, ¿no? O sea, muchas veces a lo mejor queremos decir que ponernos los zapatos de esa persona, pero no, o sea, debemos de aprender de que también hubo errores o hay errores de parte de nosotros que hemos propiciado para que esto esté pasando. Y muchas veces no, como decía ahorita Johnny, no, nuestra ceguera, el no darse cuenta, el no querer darse cuenta de que hemos fallado, ¿no? Y en muchas cosas hemos fallado. Lo que dice el profeta aquí es de parte de Dios. Dios dice: yo os he amado. Y el pueblo contesta: ¿en qué nos has amado? Mira cómo estamos. Mira, la ciudad está destruida, el templo a medio construir, la muralla apenas la estamos levantando con piedras quemadas. Tobías, Zambalam y Geset se están burlando de nosotros. Nos dicen que si una zorra se sube, se va a caer ese muro. ¿En qué nos has amado? Y Dios les recuerda. Dios te recuerda cómo te ha amado. ¿Qué le dice Dios a Israel? Le dice: mira, acuérdate que a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Ya otra vez: pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso Dios es injusto? ¿Por qué amo a uno y por qué aborreció a otro? No, Dios no es arbitrario en sus decisiones. Dios no se equivoca en sus decisiones. ¿Sabes? Algo que tenemos que ver es que cuando estos jóvenes, estos hombres, Jacob, Esaú, uno fue elegido y el otro no fue elegido, no es porque Dios haya sido arbitrario.
Porque cuando ellos, antes de que nacieran, Dios le dio una promesa a Abraham y le dijo, ¿sabes qué? De ti seré una gran nación, tu descendencia será como la arena del mar, como ambos como estaban las estrellas marcados, del ¿no? cielo. Aún no existían todavía. Así es. Solo era Abraham, nace su hijo Isaac, de Isaac viene Jacob, viene Saúl, y vemos a Jacob que era de lo peorcito, era un tranza, le robó la primogenitura a su hermano con engaños, de ahí huye con su suegro ahí a la tierra de Labán, y ahí hace también sus transitas, se hace de mucho ganado, se hace de cosas, regresa. ¿Y sabes hasta cuándo es cuando Dios lo elige? Cuando Dios ve su corazón. Porque tiene que ver mucho nuestro corazón. Así es. Es verdad que Dios elige, pero Dios ve nuestro corazón. Si recuerdas la serie pasada, Sí. dice, yo he elegido a David un hombre conforme a mi corazón. Y dice Hechos, que hará mi voluntad. ¿Por qué te eligió Dios a ti? Porque Dios sabía que tú vas a hacer la voluntad de Dios. Porque Dios sabe que tú vas a hacer la voluntad de Dios. Y porque Dios sabe que tú que estás allá Así es. vas a hacer la voluntad de Dios, aunque tú no te des cuenta aún. Así es. Jacob no se daba cuenta, Jacob no dimensionaba todo lo que Dios iba a hacer a través de él y por él y para él. Él no lo entendía aún. Llega a un lugar donde acampa, en ese lugar tiene una lucha con el ángel de Jehová para recibir la bendición. Y sabes, esa noche es donde él es transformado. ¿Y sabes cuál es la señal de su transformación? Cuando le descoyunta la cadera. Aquí en la cadera está la fuerza del hombre. Así es. En ese momento él cae rendido, él ya no depende más de sí mismo y empieza a depender de Dios. ¿Sabes? Muchas veces las situaciones que pasan en nuestra vida nos tienen que orillar a la dependencia de Dios. Qué fuerte. La economía, Qué de fuerte. repente sentirse que las puede uno de todas. O sea, ¿qué tema, fíjate, qué tema tan padre para este tiempo? Yo creo que Dios nos sigue hablando el día de hoy. Dios sigue siendo un Dios de misericordia. Yo creo que nos quiere, ¿no? Enseñar que podemos ser buenos sacerdotes. Así es. Y evitar también, ¿no? Que tengamos alguna, como decía, se le dobló la cadera. Sí, sí, sí. Entonces, para no caer en algo, ¿no? Sí, Mejor sí, sí. nos habla con antes, sí. Prevenirnos, ¿no? Es que a veces los seres humanos no entendemos sino por medio del dolor. Así O es. sea, Dios nos habla con tanto amor, nos dice, ¿sabes qué, hijo? Camina bien, camina por este camino. No, yo camino por donde quiero. ¡Pum! Se cae. Es como cuando el niño, ¿no? Le dicen, te vas a caer y... Hasta que se hasta cae. se que cayó. se cayó y Te te lo lo dije. ¿no? Ya viene llorando para que papá le Sí. asobe, para que papá lo Así consuele, es. y así es Dios. Muchas veces fracasamos, muchas veces cometemos errores y tenemos que regresar a Dios para experimentar la gracia de Dios. Pero fíjate, Lalo, bueno, ahorita que comentas, qué hermoso es cuando regresa uno ya derrotado, ¿no? Me recuerda el pasaje del hijo pródigo, que el papá lo esperó a que llegara. No corrió a él, sino esperó, ¿sí? A pesar que lo vio ya mal, ya venía mal. A lo mejor lo venía arrastrado, ya venía cabizbajo, derrotado, ¿no? Completamente. Él esperó ahí y lo vio y no hizo como dicen, mi hijo, no. Hubo un tiempo de sabiduría, como decía la palabra, ¿no? Porque hay veces muchos de nosotros creemos que como nosotros no hemos fallado, y que venga, si yo no tengo culpa, ¿no? Si yo estoy bien, ¿no? Bueno, nos engañamos Nos de esa manera, engañamos, ¿no? o sea, Porque sí, la sí. escritura misma dice, ¿no? Que no hay justo ni a uno, ¿no? Así Todos es. cometemos errores, todos Sí. fallamos. Recordemos, pecado es errar al blanco, es decir, es equivocarse, Así ¿no? es. Entonces, cuando nosotros vemos esto, que Dios nos elige por gracia, hay un pasaje que nos habla claramente de eso, Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, Así es. que ese pasaje habla de esto, ¿verdad? Mira, dice en Efesios 2, 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no es por obras, para que nadie se gloríe. Fíjate lo que dice, por gracia Dios nos ha escogido para ser unos buenos sacerdotes, Así es. para ser salvos, nos ha capacitado
para poderle servir en el sacerdocio. Para llevar El apóstol un Pedro, ¿qué mensaje, decía? Ustedes son Sí. una nación santa, un pueblo de sacerdotes, linaje escogido, real sacerdocio, ¿no? Una Nación nación santa. santa. Y aquí dice la palabra del Señor que Él nos ha escogido por gracia, no por mérito propio, por gracia. Por gracia nos ha elegido para servirle en el sacerdocio. Es decir, tú y yo somos llamados a ser sacerdotes, ¿en dónde? En nuestra casa. Principalmente, ¿no? Principalmente o primeramente en nuestra casa. Recordemos, nuestra casa es nuestro primer ministerio, porque Jesús dijo, ¿de qué sirve que el hombre gane qué? Todo el mundo y su alma Sí, se no, pierde. No, y hay un dicho que dice que el juez por su casa empieza, ¿no? Así es. Tenemos que empezar. Recordemos el pasaje que nos leíste al principio, Paquito, que dice que la boca del sacerdote ha de guardar Así es, sabiduría. ¿Qué cosa le dices en casa? ¿Das sabiduría o das puras leperadas? Sí, sí, sí. ¿Das bendición o das maldición? Sí. ¿Das vida O das muerte. Así es. con tu boca? La boca del sacerdote dice ha de guardar sabiduría, dice, y el pueblo buscará de él la ley. ¿Qué tenemos que enseñar en casa? Solo Palabra de Dios. Así es. Tenemos que dar sabiduría, tenemos que mostrar el camino de Dios aquí a nuestra casa. ¿Sabes algo que vemos en este tiempo de pandemia? Algo bien interesante. Vamos a decirlo así, por mucho tiempo la iglesia local cerraron Sí. las iglesias. Pero la iglesia, vamos a decirlo así, espiritual, Debe los de templos se mantenerse. cerraron, Así pero la es. iglesia espiritual se mantuvo abierta en los Así hogares. es, así es. Debe de- Ahí es donde tú y yo como sacerdotes entramos. ¿Qué hacemos en casa? ¿Qué hicimos en casa durante la pandemia? Hay varones que en lugar de tener un tiempo con sus hijos, con su esposa, de orar, ¿cuántas series te echaste? ¿A qué horas te dormías? A las 4 de la mañana viendo series, viendo películas, es en Netflix. ¿No? Sí. Es una realidad, o sea, no tenemos por qué o así mordernos la lengua, porque es la verdad. Sí, sí, sí. O sea, a veces en lugar de edificar tu casa, Estás viendo cosas Cosas que que no te edifican. así Abre es. las estás puertas haciendo para cosas cosas. que no edifican. Abran las Exactamente. puertas para cosas que no están bien, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque fíjate que Dios nos ha capacitado para servirle como sacerdotes. ¿Cuál es la primera capacitación que nos da? El Espíritu, El Espíritu Santo. Así es. Fíjate, cuando el Señor Jesucristo resucita, antes de ir a la presencia de Dios, viene con sus discípulos. Sí, se los sí, encuentra en el sí, camino de Maús y les dice, recibid el Espíritu. En ese momento Él pone el Espíritu en El ellos. consolador. El Consolador. Así es. Es decir, el Espíritu Santo en nosotros. Y luego les dice más adelante, espérenme en Jerusalén, no se muevan, porque recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo viene a nosotros, nos capacita para ser hijos de Dios, para servirle. Que es, Pero que después- es el querer y el hacer por su buena voluntad. Así es. Pero ahora viene la siguiente, dice, recibirán el poder ¿para qué? Para ser testigos. Así es. Viene el Espíritu Santo, Hechos capítulo 2. Sopla un viento recio, les aparecen lenguas como de fuego, dice, y empiezan a hablar en otras lenguas. Otras lenguas. Inmediatamente se levanta Pedro y empieza a predicar. ¿Sabes qué se llama eso? Repartimiento de dones. Dones. Es decir, primero el Espíritu Santo viene a tu vida, Así es. te llena, te da el sello del Espíritu Santo para que seas hijo de Dios. Esa es la primera capacitación. Segunda capacitación, tiene que venir el Espíritu Santo sobre ti para darte dones, para que puedas estar capacitado para servir como sacerdote en casa, para servir como sacerdote en la iglesia del Señor Jesucristo. Ahí es algo bien importante. Pero también hay otra situación, que el Señor ahora te da una nueva vida, te da una nueva vestimenta. Hechos capítulo 3, versículo 9. A ver, ¿nos lo lees por favor, Johnny? Hechos. Dice, todos los que lo veían caminar y hablar y alabar a Dios estaban realmente sorprendidos, pues no entendían lo que había pasado. Sabían, sin embargo, que era el mismo hombre que antes se sentaba a pedir dinero junto al portón hermoso. Pedro habló frente al templo. Fíjense lo que dice. La gente vio a un hombre transformado, cambiado, Así es. caminando. Dice que lo veían ¿qué? Sentado a la puerta del templo, en la puerta de la hermosa pidiendo limosna, mendigando. ¿Cuántas veces nosotros sí estuvimos?
mendigando amor, mendigando vida, mendigando salud, mendigando que la familia se restaurara, mendigando que pasaran cosas buenas en nuestro hogar. Y cuando vino Jesucristo nos dio una nueva vida, nos dio una nueva capacidad para vivir una vida nueva. Y ahora dice, como este hombre nos levantamos, alabamos a Dios, le servimos, le cantamos, levantamos nuestras manos y hemos sido capacitados por su gracia, nos ha escogido por su gracia. Y es algo real, ¿no? Fíjate, Paco, yo creo que muchos de nosotros hemos experimentado y es algo que ve de repente la gente. Empiezas a dar amor donde no había amor. Empiezas a dar palabra de vida donde se hablaba muerte. Empieza a haber salud donde... No, es que él vino a romper generaciones, ¿no? O sea, yo creo que uno de nuestros máximos anhelos, al menos yo como padre se los puedo decir, es que mi hijo no repita las cosas que yo viví. Y en casos de alcoholismo y todo eso, el Señor viene a romper todas esas murallas. Pero debemos de aceptar esa capacitación que Él nos está dando. Pero ¿no? es importante de que, como bien dice Ángel, que debemos aceptar. Así es. Aceptar. Esa es una palabra que es muy buena. Porque a lo mejor hay veces ni uno mismo se lo cree, ¿no? Exactamente. Ni una misma vez. Y luego a veces, como decimos, viene el siguiente punto, que a veces no valoramos, menospreciamos lo que Dios nos ha dado, ¿no? A ver, es una cosa bien buena, léenos, Angelito. Por favor, Malaquías 1 del 6 al 14. Vamos a poner atención a esta lectura. Empiecen con los cascos, por favor. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mí altar pan inmundo. Y todavía decéis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Cuando ofreciste el animal ciego para el sacrificio, ¿acaso no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿acaso no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso le será grato o te escogerá benévolo? Así dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de vosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién hay entre vosotros de que balde cierre la puerta o alumbre mi altar? Yo no me complazco en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Pero vosotros lo profanáis cuando decéis, inmundad en la mesa de Jehová, y cuando decéis que su alimento es despreciable. Además habéis dicho, ¿qué fastidio es esto? Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. ¿Trajiste lo robado o cojo o enfermo? Y me lo presentáis como ofrenda. ¿Aceptaré yo esto de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña al que teniendo macho en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Ya empezamos mal, ¿verdad? No, pues yo creo Qué que tremendo dice este pasaje, ¿no? Hasta sus joyones. No, sí. Es que tremenda dice, palabra. ¿En qué manera menospreciamos las cosas de Dios o lo que Dios nos ha dado? Lo primero que dice es, ofrecéis pan inmundo. Se refiere a los panes de la proposición. Cuando el pueblo, el sacerdote presentaba 12 panes delante de Dios en la mesa de los panes. Eso significaba no tanto la provisión del pueblo hacia Dios, sino la provisión de Dios a las 12 tribus, a los 12 panes. Había provisión de pan para las 12 tribus. Recordemos, el Señor Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida, ¿verdad? Entonces a eso se refería, provisión de Dios. Menospreciamos la provisión de Dios. ¿Cómo decimos? Ay, Señor, es que mira, tú me prometiste, tú me dijiste, mira, ahorita ni dinero tengo, Señor, ¿cómo es que me vas a bendecir? Mira mi casa, mira mi coche. Sí. Dice mi coche, es un Sentra.
Se entra polvo, se entra aire, se entra lluvia. Todo le entra al coche. Y no veo la bendición de Dios, ¿no? O sea, a veces menospreciamos la provisión de Dios. Decimos, Señor, tú no nos bendices, Señor, tú no me ayudas. Menospreciamos la provisión de Dios. No sabemos esperar el tiempo de Dios. Por eso habla de que piensas que mi pan es inmundo. Luego dice, acerca de la mesa del Señor, dice, la mesa del Señor es despreciable. ¿Cuántas veces le has ofrecido cosas a Dios? Así es, sin ¿Cómo importancia. se las ¿no? ofrece? ¿Cómo se las ofrece? ¿Le das lo mejor No. o le das lo que te sobra? Más adelante hablaremos del dar a Dios, cuando hablamos de este pasaje, este libro habla del diezmo. Si ese día, te vamos a avisar una semana antes para que no sintonices ese día, por si te molesta, por si no quieres oír acerca de esto, te vamos a avisar antes. Pero tenemos que aprender a darle a Dios Lo mejor. lo mejor. Así es. Lo mejor que tengas, No las obras. no las obras. Si le vas a dar tu tiempo, ¿qué tiempo le tienes que dar? Lo mejor tiempo. Ah, tú dices, mira, es que hoy se juega, la semana que viene se juega el Super Bowl el domingo, ¿no? Sí. ¿Miras cuánta gente? A las 5 de la tarde, ¿miras cuánta gente? No hay problema. No, bueno, para otros no, pero para otros sí no van a ir a la iglesia. Porque ponemos otras prioridades antes que darle a Dios. No, y ahí viene el siguiente punto, ¿no? Que ofreces animales con defecto. Con defecto. Das a Dios y das con defecto. Es decir, Sí. no le damos importancia. ¿Sabes cómo se llama eso? Ser profano. Volvemos a lo mismo. Yo hace un rato les ponía un ejemplo a mis amigos de cómo es ser profano. Yo les decía, por ejemplo, Ángel, Johnny salen a trabajar fuera. Sí, Y disculpen la esposa de Ángel, disculpen la esposa sí, de sí. Johnny, no los estoy quemando, no sé nada, ¿no? Es un ejemplo. Y si se van fuera, quién sabe. Yo la verdad no sé. Pero fíjense, yo le decía a Ángel, ¿qué tal si, por ejemplo, mira, tú que vas mucho a Huatulco, ¿qué tal si por ahí un presidente municipal te dice, ingeniero Ángel, ¿qué tal si Una cervecita. una cervecita para el calor? ¿Quién lo ve ahí? Ni su esposa, ni el pastor, ni el líder, No hay nadie. no hay nadie que lo conozca, él solo va como a trabajar. Lo único que lleva es la playera de la Legión. No, y hasta eso no me la quito. No se la quita. No, pero si tienes mucha razón, fíjate, la verdad es que ahí en medio de la playa, ahí en medio donde andamos, ¿quién me ve? Y es el pensamiento que muchos tenemos, ¿no? Así es, y eso es ser profano, porque por ejemplo él dice, sí, acepta una, acepta Sí. dos, acepta tres. Regresa, va, llega a su servicio a la iglesia, empieza con su audio, de repente dice el padre, ¿sabes qué? Yo ora por esa persona, ora Sí. por esa persona, la persona sana. Y él, hay una confusión en su interior, porque Sí. dice, oye, yo hice esto malo, y no Sí. pasó nada, no pasó nada. Pues no hay problema, ¿no? Y, Sí. y se pone contento porque no pasó nada, está bien. Y vuelve a ir, y más adelante otra vez, Sí. y pasa lo mismo. Y así comenzamos a engrosar nuestro corazón, así comenzamos a cauterizar nuestro corazón, así comenzamos a ser profanos, es decir, a no valorar, a menospreciar, a despreciar las cosas de Pues Dios. ahí, y en ese ejemplo de, como dicen, ¿no? De Ángel, pero en la casa muchas veces nosotros mostramos siempre unas cosas que no son, no enseñamos lo que debemos ser, ¿no? Lo real que debemos de tener en la casa. Así es. Son principios. Hay un nada pasaje que más. nos habla de eso. A ver, Así Romanos es. 12:1, por favor. Así dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada, esa es la verdadera forma de adoración. Así es. ¿Qué dice Dios? Preséntate. Sí. Preséntate completo, como decía Paco, ¿no? Preséntate completo a Dios. Sí, que Pero ¿cómo sabemos que te presentas a Dios? Cuando enseñas en tu casa, Sí. cuando muestras en tu trabajo quién es Dios en tu vida, Sí. si es el más importante, si es el primero o es algo superficial nada más. superficial o menor en tu vida, ¿no? Y ahí viene el siguiente punto, cuando dice que el alimento es despreciable. Dice que los sacerdotes aceptaban que lo cojo, lo manco, lo ciego, lo que tenía, lo peor, y lo ofrecían, lo mataban, lo sacrificaban en el altar, y ¿sabes qué hacían? Cuando llegaba el momento en que tenían que agarrar su parte, porque el sacerdote tenía que tomar su parte para comer, ¿sabes qué Ya no decían? le gustaba. Híjoles, ¿cómo voy a comer eso si ya estaba medio, tenía la pata podrida? ¿Dónde voy a agarrar? Ya estaba pestoso, ¿no? ¿Dónde voy a agarrar eso? No. Y decían, no, pues
O sea, esa comida que nos da del templo es despreciable. No sé cómo eres o nosotros, ¿no? Eso nos habla de las consecuencias de nuestros actos. A veces no nos hacemos responsables de nuestros actos. Hacemos las cosas mal y decimos, ay Señor, me estás castigando, qué malo eres, mira, si yo voy a la iglesia, si yo te doy aunque sea un poco de diezmo, si yo te doy ofrendas, y mira, yo hago esto, mira, el pastor me pidió esto, yo lo di con gusto, y mira tú, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa contigo? No somos capaces de entender que muchas consecuencias que vivimos en nuestra vida es una causa de ¿qué? De nuestro caminar, sí, nuestros actos, nuestros ¿no? actos que Nuestros hacemos, propios actos. ¿no? Ahora, el siguiente punto dice que presentaban lo robado delante de Dios para sacrificio. ¿Sabes eso de qué nos habla? De integridad. ¿Somos íntegros? Recuerda, íntegro es de una sola pieza. Así es. ¿Somos? Yo me acuerdo hace mucho tiempo, yo andaba... ¿Somos o no somos, digan? Eso iba yo. Hace mucho tiempo anduve por la sierra y en una ocasión un hermano me agarró y me dijo, hermano, ¿somos o no somos? Yo le dije, pues hay más o menos. Ahí voy. No, es que es una realidad, ¿no? Sí. Es bien complicado, pero es la realidad. No, y ¿sabes? hay un, perdón que te interrumpa, Lalo, pero hay una parte, no sé si recuerdas, Lalo, cuando nos dijeron, ¿qué harías si el Señor viene hoy en la noche y te pide tu alma? Sí, Y yo creo que la mayoría de nosotros escondo, estaríamos... Sí, la verdad, no. Espérame tantito, Sí, ¿no? no, espérame, sí, y haces hasta así, me habla mi mamá, dice, ¿verdad? No abres la puerta como cuando le das al abonero. sí, no. Sí, no. Es una cosa bien tremenda. No, Hay y ya lo que pasajes- dices, mira, es bien padre eso porque, por ejemplo, diezmas de algo que sabes que no está bien, o llevas algo y sabes que no, o pecaste y das el tiempo y cosas así, o sea, dices, bueno, no está, yo creo que ya es una cosa que tenemos que aprender, que debemos depender de la gracia de Dios. Así es. ¿Sabes? Si hoy te has equivocado, si ya has fallado, no te preocupes, no es el fin. Así es. Ocúpate, no te preocupes, ocúpate. Así es. Ocúpate en venir a Dios, confesar, pedir perdón. Aún hay reconciliarte tiempo, con ¿no? Dios. Así es, mientras tengamos vida hay Así tiempo. es. Hay un pasaje en el Salmo 51, versículo 10, que dice lo siguiente: crea en mí, oh Dios, un corazón puro, y renueva en mis entrañas el espíritu de rectitud. ¿Qué tenemos que hacer? Pedir a Dios. Este salmo lo escribió el rey David cuando había pecado con Betsabé, cuando había adulterado, y él entiende que había pecado, y él se da cuenta de su pecado, no lo niega, no dice no es cierto, no se escuda, no le echa la culpa a Betsabé, no le echa la culpa a nadie, él dice, sí Señor, yo pequé, y le dice, Señor, ¿sabes qué? Yo necesito que tú crees en mí un corazón puro, que renueves en mis entrañas el espíritu de rectitud. Necesitamos que Dios nos renueve, necesitamos que Dios nos transforme, que Dios nos cambie, todos. Hoy es el tiempo, mi amigo, yo no sé qué estés viviendo, qué te esté pasando allá, qué estás pasando en casa, pero hoy es el tiempo de venir a Dios y empezar a ser un buen sacerdote para tu casa, para tus hijos, para tu esposa. Acuérdate, en el Antiguo Testamento el sacerdote era el mediador entre el pueblo y Dios. Tú eres el mediador también en tu casa. De ti depende que tus hijos se conecten con Dios, que tu esposa se conecte con Dios, que caminen rectamente, que el día de mañana sean hombres y mujeres, tus hijos de buenos cristianos, buenos hijos de Dios, hombres rectos, hombres y mujeres de bendición. Pero si hoy no empezamos a caminar con Dios, ¿cuándo caminaremos? Yo quiero invitarte a que hagamos una oración en esta noche. Quiero pedirte que inclines tu rostro, cierres tus ojos un momento y le digas a Jesús que venga a tu vida. Que como dice el salmista, que cree en ti un corazón puro y que renueve en tus entrañas el espíritu de rectitud. Cierra tus ojos un momento y di conmigo estas palabras. Señor Jesús, en esta noche, he oído tu palabra, y he entendido que necesito cambiar mi manera de ser, mi manera de actuar, mi manera de vivir. Y hoy vengo a pedirte perdón, que me laves con tu sangre preciosa. Limpia, Límpiame. Señor,
Crea en mí un corazón puro. Renueva en mi ser interior un espíritu de rectitud. Ayúdame a ser un buen sacerdote, a ser un buen cristiano, a mostrar amor, a mostrar sabiduría, a mostrar palabra en mis hijos, en mi esposa, en mi trabajo. Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues, Ángel. Gracias por la palabra. Yo creo que nos vamos más que desafiados, y agradecemos de verdad a Dios, a nuestros pastores por este tiempo, porque nosotros somos los primeros que estamos creciendo. Así es. Recuerden, No, pues sí, realmente, decía Ángel, nos vamos desafiados y retados, ¿no? Y a mejorar el círculo, porque siempre necesitamos a alguien que nos venga, y la palabra está, pero como debe ser. Ni mandada a hacer, ¿no? Muy bien. Así es. Pues la palabra es una espada de doble filo, como que tira para allá, pero primero nos da en nuestro corazón, tumba todo, el orgullo, todo lo que está, que no, pero la verdad que sí es para bendición de nuestra casa, de nuestra familia. Hemos experimentado a cada uno de nosotros algo todavía nos falta, no he creído, ahora sí que no está de más seguir aprendiendo. Gracias, Lalo, gracias por la enseñanza, Ángel, gracias. Y gracias a ti que te conectas todos los miércoles en la Legión Caminando Entre Valientes. Y recuerda que en Entre Amigos es tu casa y aquí Dios te va a bendecir.